Muy buenas tardes, Natalia. Bueno, antes que nada, pues, ya para poder empezar, les doy las gracias, ¿no? A nombre de la coordinación del Laboratorio de la Vivienda Colectiva Contemporánea y a nombre, pues, de la Escuela Superior de Arquitectura, de Guadalajara. Es aquí un placer, ¿no? Que estén con nosotros, un placer volverte a ver y a escuchar, Víctor, ¿no? Ya participaste de esa experiencia, si no me equivoco, hace 2 años, ¿no? Con un tema que fue realmente muy interesante. Entonces, si me permiten, antes que nada, pues voy a leer esta breve semblanza que nos enviaron sobre lo que es el colectivo Habitaria. El colectivo Habitaria es una plataforma colectiva de arquitectura conformada por Natalia Kajanov, Víctor Franco y Luciana Pellegrino. Su interés se centra en indagar acerca de la denaturalización del espacio en el que habitamos. Su objetivo es revisar, resignificar y repolitizar el espacio doméstico. Para ello trabajan en torno a la vivienda colectiva, investigando sobre nuevas formas de cohabitar y proponiendo alternativas habitacionales centradas en lo común. Su marco conceptual se basa en temas muy presentes en los debates de la cultura contemporánea, como son el feminismo, el ecologismo y el paradigma de lo común. Estos temas les interpelan para investigarlos y aplicarlos con responsabilidad y urgencia, puesto que tienen muy poco lugar en los espacios académicos formales y en la práctica arquitectónica. Su metodología de trabajo se basa en una indagación sensible y de escucha activa y en los procesos de codiseño a partir de la imaginación de otros futuros posibles, promoviendo escenarios que fomenten prácticas de vida más inclusiva, saludables y resilientes. Recientemente editaron el número 17 de la revista Hábitat Inclusivo, el espacio postdoméstico, y formaron parte del libro colectivo Diseño y Género, editado por la Secretaría de Posgrado de la FADU-UBA. Entre otros trabajos, colaboraron con serigrafistas queer para Documenta 15 Kassel en Alemania y dictaron el seminario Nuevos Escenarios Postdomésticos en la maestría en vivienda de la Universidad Nacional de Colombia y coorganizaron el primer Congreso Internacional GADU, Género, Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Actualmente organizan el ciclo de acciones performáticas Cocinas Urbanas y coordinan el proyecto de reforma del Hotel Gondolin en Buenos Aires. Les agradezco mucho su participación y su tiempo. Le comento, tenemos un tiempo de 50 minutos para vuestra ponencia, para dejar máximo como unos 10 minutos para eventuales preguntas que seguramente van a surgir. Sin más preámbulos, le cedo la palabra y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias. Graciano, al laboratorio y a todos ahí que están escuchando. La verdad que, bueno, un placer siempre, bueno, de nuevo estar acá y la invitación, la verdad que agradezco mucho la invitación. Esta vez como con la colectiva, que parece que va a ser diferente también un poco la narrativa, aunque un poco relacionada, sí. Nada, con ganas siempre de compartir lo que hacemos, de poder como charlar y conversar sobre estas cosas en otros lugares también, y entender un poco lo que nos está pasando y lo que podemos hacer, digamos, que es un poco lo que nos interesa a nosotras. Bueno, voy a compartir la pantalla para ver, todo un caos que se tengo acá. Y la presentación. Bien. Bueno, a la charla la llamamos Reflexiones y estrategias proyectuales para imaginar nuevos escenarios postdomésticos de vivienda colectiva. Un poco traemos algunas cositas, obviamente por el tiempo, ¿no? Como que nos parecía que podía ser interesante sobre algunos pensamientos nuestros y algunas experimentaciones que venimos haciendo, y bueno, quizás atrás de esto podemos seguir conversando después en qué estrategias, digamos, cómo podemos imaginar esos escenarios, ¿no? Vamos a explicar un poco esto de la postdomesticidad, que es un poco el tema central que nos interesa compartir. Bueno, explicar un poquito así muy, muy breve lo que hacemos y cómo surgimos, porque es un poco singular y creo que también habla del momento histórico de alguna manera que transitamos y el que somos parte como generación.
porque en realidad nosotras nos encontramos siendo docentes en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, dando clases de vivienda, básicamente de proyecto de vivienda, de último año de la carrera, y ahí nos dábamos cuenta que en paralelo estaba en la calle La Marea Verde, que se llamó acá de los pañuelos verdes, digamos, por la lucha por la ley del aborto, pero también unos feminismos muy fuertes, que empezaron a arrollar, digamos, al espacio público y por tanto también las universidades, pero después en las prácticas en los proyectos no se veía, o sea, había mucha crítica al status quo, pero no se veía, digamos, seguíamos reproduciendo y hacíamos proyectos muy patriarcales, ¿no? Reproduciendo lo que siempre se hacía sin cuestionar, digamos, que ahí se encerraba alguna cosa. Entonces empezamos como a intentar instrumentalizarnos nosotras primero, eh, cruzando nuestras propias investigaciones que tenían mucho que ver, nos dábamos cuenta, y que unidas de alguna manera cruzaban temas claves de la contemporaneidad y que eran mucho más potentes de lo que estábamos haciendo, y además, porque no solo somos docentes sino investigadoras también, el mundo de la investigación es muy solitario, entonces también intentar dar la vuelta y hacer un poco más colectivo y apoyarnos y empezar a tener otras prácticas dentro y fuera de la academia, que fueran más colaborativas. Entonces nos empezamos a generar a partir de la construcción de clases, sobre todo dentro del taller, y eso agarró como una expansión muy fuerte, porque bueno, dentro de investigaciones, talleres, la propia docencia que aplicábamos cosas, en los proyectos de investigación que teníamos, y nos dábamos cuenta que teníamos que empezar a comunicar todo esto que estaba sucediendo, que estábamos instrumentalizándonos para que otros, justo nosotros que estábamos ahí como docentes, para que los estudiantes también pudieran proponer otros tipos de proyectos. Y entonces empezamos a hacer publicaciones, también nos parece importante poder como compartir todo esto. Empezamos también a proponerlo en términos de concurso, de aplicación. Bueno, entonces Habitaria, ¿qué dice, no? ¿Qué propondríamos nosotras? Y por otro lado empezaban a surgir proyectos territoriales anclados en comunidades y en trabajos mucho más específicos y concretos, donde esto lo empezábamos a aplicar, y también toda una serie de acciones performáticas que nos interesa mucho también, de poner el cuerpo, ¿no? Y hoy en día, bueno, trabajamos en proyectos reales de transformación comunitaria, digamos, ¿no? Pero nos interesa mucho la divulgación y la transferencia, por ejemplo, por esto también las charlas como hoy, ¿no? Bueno, acá traemos, esta es como nuestra proto-web eterna e infinita que se va sumando, pero es como un mosaico, una especie de collage de esta heterogeneidad de proyectos que hacemos, que incluso no sé si son proyectos, es como son esas diversas actividades, y como mostraba Vic recién en esos círculos, las diferentes propuestas que nos van apareciendo, que vamos proponiendo, y cómo nos vamos enredando con diferentes actores también, desde pasantías de investigación como la de género y vivienda, o la de socionaturalezas, o la de la ciudad común, hasta proyectos territoriales como el Hotel Gondolina, el Rancho Quiz, lo de cocinas urbanas, que es algo que está todavía vigente y en proceso, o algunos workshops que son talleres intensivos, lo de domestizar la ciudad, digamos, no vamos a hablar de todos, pero sí queríamos un poco traer este pantallazo para que entiendan un poco más qué hacemos o a qué nos dedicamos, porque a veces es inrotulable nuestro accionar. Así que si después tienen interés en alguno en particular o les da curiosidad, lo dejamos acá y lo charlamos después. Y ahora vamos a arrancar. Empezamos con esta pregunta, es algo que traemos ya desde hace mucho, es una pregunta, un puntapié, un punto de partida que nos va a llevar, digamos, hacia una crítica de lo que es el espacio doméstico para poder hacer otras propuestas posibles, y ya después, como en una segunda parte de la charla, vamos a hablar de cómo todo esto se puede implementar, o cómo son estas relaciones desde lo teórico hacia lo más práctico. Entonces, para partir de esta pregunta, empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo doméstico, no? Yendo a algo como muy
básico. La palabra doméstico, que probablemente lo sepan, viene domesticus, de domus, de la casa, ¿no? Es todo lo perteneciente o lo relativo a la casa o al hogar. Lo que empieza a hacer un poco de ruido ya es el verbo, ¿no? Lo que es domesticar ya tiene otra connotación, engloba como eso, otros factores, que es esto, hacer tratable a una persona que no lo es. Entonces también decimos, bueno, ¿qué pasa cuando ponemos la palabra doméstico en Google Imágenes? Y aparece esto, que para algunos, digamos, si hacíamos el ejercicio previo de hacer un segundo, imaginar que si estamos hablando de lo relativo al hogar o a la casa, qué imágenes van a aparecer, pero bueno, nos encontramos con mujeres con elementos de limpieza, muy complacientes en el lugar determinado en el que deberían estar, en un lugar concreto, determinado por fronteras materiales, simbólicas e históricas, asociadas a este espacio doméstico. El cómo se llegó hasta esta imagen de la ama de casa, de la buena ama de casa y la buena esposa, es algo que nos llevaría como una charla entera, que son siglos de opresión, de persecución, que tiene que ver también con la conformación del capitalismo como hoy lo conocemos. Pero vamos a dejar, digamos, esto picando para seguir con estas preguntas, pero esto, digamos, lo que refleja, no, Vicky, perdón, no terminé. Lo que refleja es la división sexual del espacio, es decir, las tareas reproductivas asociadas a las mujeres en el ámbito doméstico para que las tareas productivas puedan ser desarrolladas por fuera. Entonces, esto que vamos a criticar y vamos a hacerle un montón de preguntas es, bueno, este espacio doméstico sigue hoy perpetuando las desigualdades y las jerarquías de género, y a su vez este espacio doméstico también sigue representando y sigue reproduciendo esta idea de la heterosexualidad obligatoria, de la familia nuclear, de la perfecta unidad de producción y consumo de este sistema, haciendo especial hincapié en una supuesta relación armoniosa y natural, entre comillas, entre la mujer y el ámbito del hogar. Para sumarle una capa más de complejidad y haciendo un enfoque interseccional, es decir, entendiendo que las capas de exclusión no actúan de forma aislada, sino que están interrelacionadas y se superponen diferentes factores como la raza, la clase, la etnia y demás, es importante entender que la mayoría está uniformada y que también si empezamos a buscar doméstico en otras redes como en las noticias o en Twitter y demás, todo hace relación a lo que es el servicio doméstico, el personal doméstico, ¿no? Esas tareas reproductivas en los últimos años, en las últimas décadas, mujeres con mayor poder adquisitivo, pudiendo ir a la universidad y pudiendo incorporarse al mercado de trabajo, pueden pagarle a feminidades más pobres para que hagan ese trabajo. Entonces, no hay una relación, no hay relaciones de poderes que se subviertan, sino que hay una relación de clase que lo atraviesa. Y esto, digamos, conlleva también a un trabajo que sigue estando precarizado y que sigue estando muy desvalorado y lejos de estar en el centro de la vida cuando se trata de estas tareas reproductivas. Ahora sí, otra pregunta que vamos a hacer es si el espacio es neutral, y para eso traemos una frase de Linda McDowell, que es una geógrafa británica, que siguiendo como la línea de Foucault, lo que dice, voy a leer esta frase porque es muy clara, que dice que los espacios surgen de las relaciones de poder, y las relaciones de poder establecen las normas, y las normas definen los límites, tanto sociales como espaciales, y determinan quién pertenece a un lugar, quién queda excluido y dónde se determina cierta experiencia. Esto es importante para ver un poco ahora lo que va a explicar Lupe, ¿no? De dónde, digamos, los espacios, cómo se configuran y entender esas relaciones de poder que están intrínsecas en esa conformación. Bien, y entonces otra pregunta que nos hacemos es si justamente el espacio doméstico, que es el espacio donde tratamos de
de construir y hacernos estas preguntas, si es el espacio doméstico es político. Y un poco por qué hacemos esta pregunta es trayendo lo que recién decía Nati, o sea, esta separación entre el espacio público y el espacio privado o doméstico, ¿sí? Que es como bastante claro estos límites. En general asociamos con que sí, con que el espacio público es el espacio político por excelencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese espacio doméstico? O sea, justamente es eso, es un espacio político. Y para esto traemos esta frase que es como un emblema del feminismo, que es que lo personal es político, ¿no? Entonces, haciendo quizás este juego de palabras, si lo personal es político y el espacio más personal es el espacio doméstico, entonces diríamos que sí, que lo doméstico es político, si lo personal es político. O sea, no es un espacio, o sea, la vida privada y ese espacio privado no se cinde de la vida política. Y por eso, para empezar a pensarlo, justamente traemos este concepto, que se lo debemos a Kate Millett, que era una feminista de la segunda ola, de lo personal es político. Porque de alguna manera, en ese contexto, se busca problematizar, o las feministas de la segunda ola salen a la calle y buscan problematizar la idea de los dramas, ¿no? A puertas cerradas o puertas adentro, ¿sí? Es decir, el feminismo, en ese contexto, pone en escena las problemáticas de las mujeres en su vida privada. Y de alguna manera lo saca al espacio público, lo vuelve una bandera y lo vuelve político. Haciendo, digamos, acepción a esto de que la mujer, o lo que le pasa a una mujer, no es algo privado o personal o de esa persona, ¿sí? Sino que cuando una mujer sale y lo comparte y lo socializa, y a otra mujer también le pasa, y con patrones similares, o sea, se pone de manifiesto que estas problemáticas no son, digamos, individuales, sino que es una problemática social. Que está atravesada por factores estructurales, podríamos decir patriarcado, pero que son situaciones, estructurales de una sociedad. Entonces, que cuando esto no se socializa, no se problematiza, queda en ese espacio privado y queda asociado a algo, a un problema individual, digamos, en este caso de las mujeres, ¿sí? Pero sí es entender que esto es un problema estructural de las sociedades y asociarlo en qué espacio generalmente pasa, ¿no? Como por ejemplo la violencia de género o las relaciones desiguales de poder entre género, pasan muchas veces en este espacio privado que es la vivienda. Entonces, si siguiendo esta línea de pensamiento, si lo personal es político, nosotros entendemos que lo doméstico también es político, que tiene que ver con este mismo sistema de dominación, con las mismas estructuras de poder, estas desigualdades que se reproducen en el espacio doméstico, y que si esto, vuelvo a la misma idea, si esto no se visibiliza, no se politiza, de alguna manera, esto queda en el espacio privado y pasa a ser un problema de esa persona, particularmente de esa mujer, y queda invisibilizado. Lo que hace en este contexto el feminismo en la segunda ola es problematizarlo, trascenderlo y llevarlo, digamos, a la vida política. Y en este sentido, a ver, pasa a la siguiente, traemos una entrevista, una cita de Rita Segato, que no sé si la conocen, pero ella es una antropóloga feminista que ha estudiado comunidades latinoamericanas y pueblos originarios. Particularmente lo que ella se centra es en estudiar la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Y entonces en una entrevista que le realizan a Rita Segato, ¿sí? Le preguntan esto, como bueno, si bien existe una separación entre el espacio doméstico y el espacio público, y haciendo referencia a las vidas comunitarias, ella dice, sí, o sea, este espacio, o sea, existe esta separación, pero este espacio no es íntimo ni privado, no es cerrado, tiene otro tipo de publicidad. Es decir, que ante o sea, esta separación que ella marca entre espacio doméstico y espacio público,
resalta que en las vidas comunitarias no es tan marcada la separación como bueno, en las sociedades urbanistas occidentales modernas, ¿sí? Es decir, es un espacio íntimo, perdón, es un espacio, no es íntimo ni privado, no es cerrado. Y continúa, dice, el espacio doméstico está totalmente dotado de politicidad. Ahí se toman decisiones que van a impactar en la vida del colectivo. En cambio, en la modernidad no, ninguna decisión se toma en el espacio nuclear, es un residuo de la vida, es un resto totalmente despolitizado. El espacio del cual nuestro cuerpo es una emanación es un espacio doméstico, un residuo de la vida política, un resto por fuera, está desapropiado de la política. Entonces, retomando esta frase de Rita Segato, un poco lo que acá nosotros queremos transmitir es esto, es esta distinción o este peligro, ¿no?, de qué pasa cuando la vivienda se empieza a cerrar, cuando las familias se empiezan a nuclearizar, ¿sí?, y cuando ese espacio se convierte en un espacio aislado, ¿sí?, lo que también Rita, bueno, en muchos textos, pero que hace hincapié, es que en estas vida doméstica y privada, allí no hay ojo del Estado ni ojo de la comunidad, ¿sí? Entonces la vivienda se vuelve uno de los lugares más peligrosos, en el caso, o sea, para una mujer. Y esto, de alguna manera, es porque hay un límite muy claro entre el espacio público y el espacio privado. Si no es un espacio, digamos, comunitario, o no hay ese nexo entre la vivienda y la comunidad, ¿sí? Entonces es esto, porque es aislado, porque es cerrado, y porque entonces ahí sí se vuelve un espacio peligroso. Y también es esto, cuando justamente la familia se nucleariza. Y esto se pueden ver bueno, lamentablemente, como en muchos datos, de los índices de, por ejemplo, México debe ser similar, pero en Argentina de los índices de femicidios, que son bastante altos, los datos dan cuenta que más o menos alrededor de entre un 60 y 70% son en la vivienda de la víctima, y en general en el mismo porcentaje en manos de una pareja, expareja o un familiar. Entonces volvemos a esto, que muchas veces se habla de la seguridad de las mujeres y se hace mucho hincapié también en cuestiones urbanas o en el espacio público, ¿sí?, que las mujeres no podemos circular libremente por la ciudad, pero no perder de vista que muchas veces también la vivienda es un espacio muy peligroso para las mujeres. El tema da para largo, pero porque es esta vivienda la que reproduce, ¿sí?, desigualdades, roles de género, ¿sí?, y determina comportamientos. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esto, en que sí, en que el espacio doméstico debería ser un espacio político, y tiene, digamos, una esencia política. Lo que pasa es que en la vida moderna se ha despolitizado, se ha sacado toda la carga, como que es el espacio de la vida privada, donde ahí no se toman decisiones que, digamos, que repercuten en la sociedad. Entonces nuestra invitación en este sentido es a repolitizar este espacio doméstico. Y para ello, bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero es bueno pensar el potencial que tienen las viviendas y repensar, redefinir lo que es lo doméstico, justamente para, en esos aspectos, repolitizarlo, volverlo un espacio político. Ahora sí, continúan, Nati. Bien. Entonces, bueno, en esta idea de repolitizar el espacio doméstico, justamente acá les vamos a presentar este pasaje que es un poco nuestra construcción teórica, digamos, de esta idea del espacio doméstico en el que estamos, que criticamos, que está despolitizado, al espacio postdoméstico, que es una invitación, una propuesta a repolitizar justamente el espacio doméstico. Y bueno, en esta breve explicación de lo que es esta construcción nuestra, acá les compartimos nuestras, si se quieren, nuestras bases filosóficas de pensamiento que arma nuestra propia plataforma de pensamiento, que es este triángulo, digamos, donde en las bases está por un lado los feminismos, de los que aprendemos sobre todo, o nos interesa mucho este concepto de interdependencia, ¿no? La interdependencia
lo que hace es romper con la idea de que somos autónomas, de que somos autosuficientes, ¿no? Entonces lo que nos dice que dependemos de otros, que no podemos vivir soles, ¿no? Introduce esta idea de corresponsabilidad también, y de red. La idea de que necesitamos de otros, ¿no? Los ecologismos, por otro lado, nos traen esta idea de codependencia. O sea, rompe con la idea de los recursos naturales, del extractivismo, ¿no? Y lo piensa desde el lugar de bienes comunes, de naturaleza, y nos exige, digamos, como a repensar las lógicas que tenemos de interrelación entre la naturaleza y todas las especies entre sí, ¿no? Y la imposibilidad de vivir sin ella porque sería imposible la vida, digamos. Entonces en esa base, en ese cruce de feminismos y ecologismos, está esta corriente que es el ecofeminismo, que nos interesa mucho porque justamente cruza estas dos líneas, digamos, filosóficas, y la mirada del ecofeminismo nos ayuda a entender cómo funciona, se sostiene y se mantiene la vida, digamos, y esto nos importa muchísimo. Es un poco la base de nuestro pensamiento, y en esa punta del triángulo está un poco la idea como más, este paradigma filosófico-político de lo común, que sería un poco la punta de lanza, o sea, lo que nos permite en términos de potencia repensar las cosas y abrazar estos feminismos y ecologismos, y poderlos traccionar desde ahí. En el centro, como ven, está el concepto de simpoiesis, que traemos de Donna Haraway, que es una pensadora estadounidense clave para entender, creemos desde nuestro punto de vista, la contemporaneidad también, y muy interesante también, digamos, desde los feminismos y ecologismos. Ella, entre otras muchas cosas, digamos, que dice que es muy interesante, propone este concepto de simpoiesis, que es esta idea de que, bueno, como no somos autosuficientes y como nada se produce sole, digamos, como que esta idea de en contra de la autopoiesis, ¿no? O más que en contra, digamos, superando esta idea de autopoiesis, diciendo, bueno, en realidad las cosas no se hacen solas, sino que necesitamos de otros y hacemos con otros, ¿no? La idea de simpoiesis es hacer con otros, ¿no? Entonces, esto tiene también como ideas de procesos, de evoluciones, de potencias, de cambios, ¿no? De adaptaciones, mucho más que en otros conceptos. Nos interesa esta idea también justamente de lo común, de lo colectivo, que abraza esta idea de configurar mundos de manera conjunta, en compañía, ¿no? Como idea. Y para ello, bueno, ¿cómo introducimos estos pensamientos en un mundo que está como muy atravesado, muy anquilosado, muy anclado en una manera de ver las cosas, ¿no? Entonces acá como proponemos este juego de palabras, en realidad, que es del sentido común al sentido de lo común. O sea, ese sentido común, ¿qué es el sentido común? Es una construcción cultural, y por tanto, como cualquier construcción cultural, como decíamos antes, está atravesada por esas relaciones de poder, ¿no? Que dicen cómo son las cosas, que dicen, o sea, en ese uso ya impersonal, cuando se intenta explicar un poco esto, ¿no? O sea, se dice, se piensa, se diseña de esta manera, pero ¿quién lo pensó? O sea, ¿cómo es esto, no? Entonces nos interesa como entender de dónde salen las cosas, por qué esas cosas que creemos y que naturalizamos, que son de cierta manera, y que automáticamente reproducimos sin darnos cuenta que hay tantísimas en nuestra vida, prácticamente todas, digamos, las damos por sentado, en el mundo doméstico, en el espacio doméstico, y por tanto los proyectos de vivienda colectiva que vamos a hacer, naturalizamos muchísimas cosas y reproducimos muchas que son de un orden que si las pensamos un poco seguramente las criticaríamos, ¿no? Entonces, en un punto es como intentar desnaturalizar el proceso del que proponemos, desnaturalizar, cuestionar, eh, y poder como apostar a esto de lo común. O sea, lo común lo que nos permite es enfocar una mirada nueva de las cosas, que está basado mucho en el cuestionamiento al status quo, ¿no? Aquello que está que damos por sentado, y nos permite trazar nuevas vías, que son caminos híbridos, intermedios, nuevos, diferentes, rompiendo las lógicas de lo binario, que es las lógicas que constituyen nuestra manera de entender el mundo, ¿no? O sea, en términos binarios. Y eso nos parece absolutamente clave, justamente para repolitizar el espacio doméstico, ¿no? Esto que vamos a llamar espacio postdoméstico,
es una invitación en realidad, una invitación abierta, no vamos a dar ninguna definición, o sea, nosotros lo que hacemos con esto es proponer justamente una mirada y una apertura y un cuestionamiento del status quo para, con otros y de manera procesual, abierta y cambiante, mutante, poder imaginar esta idea de la postdomesticidad, o sea, de superar eso doméstico que un poco que está en crisis justamente para pensar en esa repolitización, a partir de esas bases de pensamiento que se convierten en estrategias de proyecto y en cosas a aplicar concretamente, ¿no? Entonces lo que nos interesa mucho es pensar con otros nuevos proyectos de vivienda colectiva que sean alternativas, ¿no? Generar nuevos escenarios que a veces pueden ser, digamos, trabajamos mucho con la idea de la ficción o los imaginarios para poder tensionar esto y provocar, pero bueno, la idea es como poder pensar en comunidades, co-construir, codiseñar en la medida de lo posible, en términos de procesos, para poder llegar a tener una vida doméstica de mayor calidad, más justa, más inclusiva, ¿no? En búsqueda de comunidades más autocontenidas, saludables y resilientes. El espacio postdoméstico, por tanto, va a ser clave, digamos, la reflexión, el cuestionamiento, y sobre todo es clave en que para que algo sea postdoméstico tiene que tener una búsqueda de repolitización, esto que estamos diciendo, ¿no? En querer como darle, o sea, apostar por algo o aportar algo a partir de una crítica del status quo. También espacializa a partir del deseo, que nos interesa mucho la idea del deseo, no solo lo que nos ofrece el mercado, sino aquello que podríamos desear, y eso hay mucho por decir y mucho por imaginar, y muchas ciudades nuevas y viviendas por pensar, digamos. Construye ciudad con ciudadanía, es decir, como más esta ciudad para las personas y no tanto para los negocios, ¿no? Concibe la vivienda como un bien de uso y no como una mercancía, eso también es clave en términos teóricos políticos. Fomenta la micropolítica, o sea, esa idea, la política de proximidad, ¿no? Esta idea de lo próximo, de la red de contención, de los cuidados. La micropolítica es clave para construir nuestras propias identidades individuales y colectivas, que se da en ese primer espacio de socialización, que son los espacios comunes de las viviendas colectivas. Alberga diversidad también, abrazamos la diversidad, nos interesa mucho, somos diversos, la vivienda tiene que poder adaptarse en términos de diversidad a nosotros, y debe ser ambientalmente responsable. Para ello, bueno, ¿cómo podemos romper estos límites binarios entre el espacio público y privado o entre otras lógicas binarias que no solo porque sean binarias no nos interesan, ¿no? Porque simplemente lo que hace es reducir las posibilidades del mundo a dos opciones, sino que encima, digamos, por hacerlo de esa manera, sabemos que son jerárquicas y son desiguales, o sea, no es lo mismo una cosa que otra, no es lo mismo lo bueno que lo malo, y no es lo mismo, o sea, es como que hay unas jerarquías que establecidas ahí, no es lo mismo lo productivo que lo reproductivo, y a partir de ahí vemos muchas lógicas con las que pensamos la vivienda en términos binarios, hasta un punto como que incluso de sorprendernos, digamos, y cómo basamos muchas veces los proyectos en ese sentido, ¿no? Y cómo nosotras acá lo que queremos es proponer categorías nuevas. Estas son como propuestas todas en abierto, no son cerradas, no son fórmulas, no son recetas, son como cosas con las que poder charlar y pensar otras categorías, otras maneras de pensar, proyectos de vivienda, de ser vivienda colectiva, que sean abiertas, postdomésticas llamamos nosotros, donde haya algo de repolitización en ese cuestionamiento a lo binario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de día-noche, con la que se proyecta mucho la vivienda, podemos hablar de procesos o simultaneidades. Entre lo público y lo privado podemos hablar de los cuidados, de lo común, de las intimidades, ¿no? Etcétera, hasta, no sé, poder hablar de ocio, que es súper interesante, de vínculos, de intercambio, de jerarquización, etcétera. Como algunos conceptos re importantes y re interesantes para la vivienda, que normalmente no son aquellos con los que trabajamos los proyectos y que permiten romper lógicas y construir otras nuevas. Bueno, y un poco en esta parte de la charla vamos a hablar de algunas experimentaciones o proyectos, ¿sí? Que hicimos en vivienda colectiva. Trajimos acá solo 2 casos por una cuestión para ser breves de tiempo. Entonces uno de los
los casos que traemos para compartirles es un concurso que hicimos ya hace un par de años, que era el concurso, bueno, en Argentina se hizo el concurso nacional de hábitat emergente, ¿sí? Que un poco las bases del concurso eran bastante abiertas, pero era para construir viviendas ante una, bueno, post-COVID, ante una situación de crisis, catástrofe, emergencia, ¿sí? Viviendas de alguna manera de emergencias, se podía elegir digamos, el contexto, la ciudad, la región de cualquier parte de la Argentina, y una de las premisas era que las viviendas se puedan desmontar, ¿sí? Y que puedan ser fácilmente de fácil montaje y de fácil desmontaje, porque eran para una situación, de una coyuntura, de una crisis, ¿sí? Entonces, ante esto nosotros pensamos, ¿sí? De alguna manera que si teníamos que elegir algún lugar de toda la diversidad que es la Argentina, decíamos, bueno, estas viviendas hay que generarlas en los contextos más problemáticos, de alguna manera, que son las ciudades, particularmente la ciudad de Buenos Aires, que tiene un déficit habitacional muy grande, pero además tiene una densidad muy alta, ¿sí? Pero justamente cerca de las infraestructuras existentes, cerca de las fuentes de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, la primera decisión era vamos a trabajar donde está, digamos, un poco la región como, bueno, más conflictiva, si se quiere. Por otro lado, bueno, uno de los problemas que pasan en muchas ciudades es la falta de suelo por parte del Estado, ¿sí? Que en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, de parte del gobierno de la ciudad, se ha vendido muchísimo suelo. ¿Sí? A manos de privados. Entonces hay una cuestión que es la falta de suelo público. Entonces, en esto que, bueno, que Víctor también anticipaba, que nosotros trabajamos mucho desde plantear escenarios posibles, pero futuros, ¿no? De alguna manera desde ciertas ficciones, ¿no? Que es pensar en escenarios de futuros, muchas veces provocadores. El concurso, en este caso, fue un poco esa excusa para pensar, bueno, si hacemos algo bastante provocador, que puede ser, bueno, en este caso nosotros pensamos que estas viviendas se podían implantar en la calle, ¿sí? En el espacio viario de circulación. Previo a eso, claramente hubo un estudio de, bueno, los anchos de calles de la ciudad y elegir aquellas calles que, digamos, que no generen conflictos, ¿sí? de tránsito. Pero también para entender esto, que era un proyecto, digamos, de alguna manera manifiesto o provocación que ponía, o sea, por el hecho, de alguna manera un posicionamiento político, en el hecho de decidir que la calle sea el espacio para las viviendas, se pone de manifiesto el problema de la disposición del suelo, ¿no? Y también entender que en general la huella, o sea, que ocupan, ¿no? Las calles es un 10% del espacio urbano, ¿sí? Que es un espacio en general dedicado al coche, al auto, ¿sí? Como, digo, tiene una preponderancia muy grande, y en esto de ir hacia ciudades más resilientes, sostenibles, más humanas, digamos, nos parecía que de alguna manera este edificio, que ahora vamos a ver, a mostrar, pasar Vika a la siguiente, se implanta sobre la calle, pero deja espacio público, ¿sí? Pensar, las viviendas estaban desarrolladas en la primera y segunda planta, y la planta baja se deja de alguna manera con una estructura puntual libre, como espacio comunitario, espacio barrial, ¿sí? Es ocupar la calle, ocupar el espacio aéreo para las viviendas, pero dejar este espacio como espacio público, ¿sí? Solamente, bueno, sería una calle peatonalizada. Y en este concurso también, lo voy a explicar brevemente, pero son estos momentos o estas excusas que nosotros desde Habitaria nos ponemos como para poder bajar al proyecto muchas de nuestros postulados más teóricos o de investigación, ¿sí? Como, nuestras premisas proyectuales que las elaboramos, que las catalogamos, que las estudiamos, digo, en estas instancias es donde nos parece interesante, porque las ponemos a prueba, ¿sí? Ensayamos de alguna manera
algunas de las categorías variables de esto que es la construcción teórica del espacio postdoméstico, bueno, cómo podría ser aplicado, ¿no?, a un conjunto de vivienda colectiva, que es nuestro centro de interés, ¿sí? Entonces, en este proyecto, como les decía, pensamos las viviendas en la primera y segunda planta, también entender que el espacio que disponíamos, o sea, de ancho, era muy, muy limitado, porque es el espacio de 10 metros de la calle, pero más dejando lugar de circulación para las entradas a los edificios frentistas, para circulaciones de emergencia, o sea, nos quedaba un ancho muy reducido de 5 metros, entonces también era un desafío de cómo poder desarrollar un proyecto de viviendas lineal, ¿sí? En esta premisa también del concurso era que se puedan desmontar, pero nosotros también hablábamos de una huella positiva, ¿sí? Lo que se pueden desmontar son las viviendas, pero todo lo que planteamos como equipamiento barrial en la planta baja puede ser una huella que quede, algo que quede permanente para el barrio y recalifique el espacio público. Esto que de generar una zona de peatonalización como un nuevo espacio común para la comunidad, ¿sí? Y volviendo a eso, o sea, insistir un poco en generar a través del proyecto una ficción, ¿sí? Porque no es lo más, o sea, digamos, no hemos ganado el concurso, pero bueno, claramente porque son apuestas como, bueno, que pueden ser, que pueden tener resistencias de alguna manera, pero bueno, implica, es parte esto de politizar o repolitizar el proyecto, y es tomar también decisiones en escala urbana, ¿sí? Porque sabemos que la vivienda hace ciudad, y que pensar las ciudades de la vivienda también es un posicionamiento político, un poco lo que decía Víctor, pero también ir en contra, bueno, de la especulación de la vivienda, pensar la vivienda como un bien de uso, y pensar la vivienda en relación a nuestras ciudades. Entonces, un poco esto es como digamos, el planteo de las viviendas, pero lo que les traíamos acá era, bueno, entender algunas estrategias proyectuales, ¿sí? que aplicamos particularmente en este proyecto, pero como para entender cómo podemos pensar la vivienda desde otros factores. Esto que Víctor mostraba antes de estas categorías que nosotros vamos planteando como postdomésticas, ¿sí? Hay algunas cuestiones que, más allá del proyecto concreto, nos parece clave, como, bueno, trabajar los gradientes, trabajar la flexibilidad de la vivienda. Entonces, a ver, Vic, en esta, sí, bien. Nosotros lo que planteamos es, no sé si se llega a entender, pero en el gráfico de abajo está toda la planta de todo el desarrollo de este edificio de viviendas, que se tiene un desarrollo lineal, y acá hay como un zoom de un sector de las viviendas, y este gráfico lo que muestra con este gradiente de colores son los grados de intimidad o de colectivización. Entonces, algo que nos parece interesante es que mientras más graduación de espacios, ¿sí? más adaptable, más interesante, más flexible se vuelve la vivienda. Entonces acá, por ejemplo, nosotros definimos hasta, creo que 6 grados nosotros le llamamos grados de intimidad, ¿sí? Desde espacios lo más íntimos hasta los espacios más colectivos, que son a escala barrial. Es decir, este edificio se puede recorrer y se puede ir pasando desde espacios que funcionan para la ciudad y para el barrio hasta la escala mínima de intimidad. Entonces acá algunas de las premisas proyectuales que aplicamos es, bueno, colectivizar tareas, colectivizar espacios, realizar actividades que en general los proyectos tradicionales estamos acostumbrados sean dentro de la vivienda, como las acciones de cocinar o espacios de reunión, o las tareas domésticas y de cuidado, bueno, que eso empieza a estar en espacios colectivos, y por otro lado permitir estos distintos grados de reunión, ¿sí? Entonces, en este proyecto lo que buscábamos era que no se termine de entender dónde empieza y dónde termina una unidad o lo que llamamos vivienda, sino que la vivienda es todo el edificio, de alguna manera. Entonces, acá en el rosa más clarito, por ejemplo, esto es un espacio
colectivo de todo el edificio, ¿sí? Entonces ahí también hay una cocina común, hay espacios para comer colectivamente. Y luego se van pasando a distintos, y el edificio, de hecho, bueno, acá no está en este Zoom, pero tiene un espacio que es para el barrio, para actividades del barrio, y se van pasando a distintos grados, nosotros le llamamos grados de intimidad, de distintas unidades de convivencia. Que a ver, Vic, pasa a la siguiente. Este es otro de los aspectos que nos interesa como desarrollar o poner o ensayar en la vivienda. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros le llamamos unidades de parentesco, pero es decir, bueno, ¿cómo está conformada esa unidad de convivencia? Y entonces poder armar distintas piezas que se pueden combinar y podrían configurar distintas unidades, pero esa no es una unidad cerrada. Y que va más allá de esto que llamamos, o sea, de las relaciones familiares, o sea, o de la familia tipo, ¿sí? Pensar en que, bueno, en estas viviendas pueden convivir distintas cantidades de personas, ¿sí? Y pueden estar incluidos desde, bueno, grupos de amigos, personas conocidas, de la misma, de distinta edad, o sea, también apostamos a esto, a generar vínculos intergeneracionales, y no necesariamente con el imperativo eso de una familia o de una familia tipo, y que pueda también albergar, bueno, no sé, personas mayores, una madre con hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es como evitamos el uso de ciertas palabras, eso es algo que lo trabajamos mucho, y no hablar, bueno, de familias, ¿sí? De alguna manera. Y entonces en esta, a ver, lo último, Vic, déjame la anterior. Entonces, acá, por ejemplo, se ve en este Zoom, los dos rositas más oscuros son estas unidades de convivencia. Pero también planteamos como cierta flexibilidad de parte del proyecto, donde estas unidades de convivencia se pueden volver en unidades de convivencia ampliada. Es decir, que el espacio del centro, ¿sí? se puede unir a las otras dos unidades y terminar de configurar una unidad de convivencia más grande, que por momentos pueden ser independientes o por momentos se pueden conjugar. En esto, porque también el desafío era que en esta tira súper estrecha de 5 metros es difícil, pero digo, o sea, aún así está esta intención de tratar de aplicarlo a todos los proyectos, o sea, la flexibilidad de las unidades, y que las unidades puedan cerrarse, abrirse, ampliarse. Por eso hablamos de unidades de parentesco o de convivencia ampliadas. Y para eso, bueno, en su momento hemos estudiado y desarrollado los umbrales, las transiciones y la circulación, ¿sí? Como lo que tradicionalmente se denominan como puertas o accesos. Nosotros los trabajamos de otra manera, pero bueno, al haber dobles accesos, hay una transición, entonces puede cerrar un espacio, abrir otro, y de esa manera es poner en práctica algo que siempre se dice, pero bueno, la flexibilidad, ¿no?, de la vivienda. Ahora sí, Vic, pasa a la siguiente. Bueno, y en esta imagen, por ejemplo, de uno de los interiores, es donde también como tratamos en general de pensar y de trabajar en esto de lo que son los tamices, los cerramientos, cómo un espacio de repente se puede transformar, ¿sí? Con pequeños dispositivos, de alguna manera. Y en esta imagen interior se puede ver eso, el sistema de cerramientos, transiciones, que permiten, no sé, nos gusta usar estas palabras, pero generar escenarios que son elásticos, transformables, y que permita esto, o sea, este dispositivo, este elemento material, y además después la distribución como organizativa del proyecto, lo que permite siempre es esto, apelar a esta graduación de espacios, a permitir estos diferentes grados de intimidad, y permitir eso, las distintas posibilidades de convivencia o grados de compartir, ¿sí? Entonces, en esta imagen, que es un pasillo o una circulación a priori, es esto, se puede cerrar o abrir, y esto que era solo un pasillo, primero por las dimensiones y después por estos tipos de cerramiento, puede convertirse en un lugar de reunión y de estar. Es decir, dimensionar y cualificar todos los espacios para que todos puedan ser, digamos, espacios de estar y de compartir, y en distintos momentos se puedan cerrar y puedan ser espacios de intimidad. Ahora sí, Vic, pasa a la siguiente. Bueno, pues les decíamos también que dentro del edificio lo que planteábamos eran espacios que puedan ser a escala barrial, ¿sí?, para toda la comunidad o el barrio,
el proyecto también habíamos desarrollado un espacio que le llamamos el espacio regenerativo, y esto también viene con lo que Víctor decía antes, que una de nuestras, bueno, que definió esto de lo que nosotros llamamos simpoiesis, por eso el nombre del concurso era Viviendas Simpoiéticas, que en este tratar de hacer ¿sí? Hacer con otras personas y también con otras especies, queríamos generar un espacio en todo el edificio, pero particularmente este espacio que era un espacio comunitario, ¿sí? Desde la construcción de vías más saludables, ¿sí? Asumiendo esta idea de la inter- y ecodependencia, o sea que ningún ser vivo puede vivir solo, entonces generar un espacio que pueda ser de apoyo mutuo y, digamos, con distintas especies y organismos y que sea regenerativo. Y entonces para eso en su momento estudiamos la vegetación, las especies nativas, y cómo esas especies podían traer polinizadores y cómo ahí se podía generar también una vivienda para otras especies. Y este nuevo espacio barrial, de alguna manera, también era un espacio regenerativo, ambientalmente productivo, educativo y cultural. Y ahí no sigo hablando porque si no nos demoramos más tiempo, pero pasemos al otro proyecto. Bueno, vamos a hacer bien rápido porque veo que estamos como muy justos de tiempo. Cualquier cosa me avisan. Esto es el Hotel Gondolín, es una obra que ya terminamos, pero que seguimos en contacto, muy reciente, empezó el año pasado. El Hotel Gondolín en realidad era un hotel, es una casa autogestionada y sostenida por aproximadamente 45 chicas travestis y trans, provenientes de todo el país, sobre todo el norte, que se conforman, digamos, como tal, como Gondolín, desde el 98, ya que antes funcionaba como un hotel familiar, por eso tiene la tipología de habitaciones con un pasillo y un patio central, y eso, a finales de los 90, por distintas problemáticas legales, que no voy a meterme en eso, y por falta de representatividad en las políticas habitacionales, empiezan a aparecer muchas chicas trans porque el hotel estaba cada vez más deteriorado y, digamos, eran las únicas que pagaban por habitar allí. Ellas lo terminan, o sea, se terminan quedando y se terminan haciendo cargo del lugar y terminan conformando la Asociación Gondolín. Esto es un lugar muy emblemático porque está en el centro de la ciudad, en un barrio que está en crecimiento en los últimos años incluso, y es un lugar muy emblemático para la comunidad trans, digamos, que transgrede no solo los límites binarios público-privados, sino que quiebra digamos, la idea de familia heteronormada, ¿no? Se forman redes intergeneracionales y modelos alternativos de familia que claramente no son biológicos, digamos, existe la abuela, la tía, la madre, las hijas, las hermanas, es un lugar de refugio donde albergan a chicas que probablemente son expulsadas de sus núcleos familiares. Y llegamos acá, si querés pasar, o sea, estas son como imágenes de las primeras reuniones y las primeras asambleas. Fue un proceso que tuvo que ser contrarreloj, porque cuando, digamos, a través de una colecta pública, de una suma muy importante, ahí nos llaman para empezar a trabajar y empezamos a generar los primeros lazos, entendiendo como las internas y las relaciones de poder dentro de ahí, queriendo que sea todo muy horizontal, pero entendiendo que había decisiones que se tomaban en una mesa chica, pero teniendo, digamos, estas instancias más masivas. Y bueno, acá para que entiendan un poco están las plantas de la planta baja del primer piso, que fue lo que se pudo intervenir. Lo que está pintado en rosa son los espacios comunes, esto ya es el proyecto, digamos, interviniendo en lo que es patio, escaleras, baños, cocinas. También intervenimos en las habitaciones, y para que vean
en la derecha como estas imágenes volumétricas, era un poco, de hecho, la herramienta más fácil que tuvimos para charlar con ellas en el antes y el después, ¿no? Se ve como se desmaterializa la baranda, que fue un gesto muy importante, porque este lugar, como vieron, de asamblea, es un lugar donde las chicas se sentaban mucho en las escaleras como oficiando de tribuna, y la baranda maciza no dejaba que se puedan sentar, entonces tenían que permanecer paradas, y además de expandir como a nivel visual el espacio, abriendo la cocina como se ve con esa arcada, que fue un proceso de coparticipación en el diseño. Y esta imagen la traíamos porque, bueno, a diferencia de lo que entendíamos nosotros como una cocina, que es lo que debe tener una cocina, debe tener la heladera, y ahí nos encontramos en que las cocinas, que hay una por planta, no comprendían la idea de tener una heladera, ni siquiera entre las chicas que habitan en la misma planta, que son 4 o 5 habitaciones, sino que hay una heladera por habitación, una cosa que también fue como una lucha con los asesores eléctricos, diciéndonos que una heladera, más la tele, más el ventilador, más el aire, o sea, como había muchos artefactos, mucha carga eléctrica por habitación, pero bueno, entendimos igual que o sea, no hubo forma de pensar en que compartan, digamos, una heladera por piso, sino que cada habitación funciona también como esos núcleos, esos gradientes, un poco de lo que hablaba Lupe, que pensábamos para el proyecto, ¿no? Como por habitación son como cápsulas, micromundos que comparten de 3 o 4 chicas esos elementos. Siguiente, bueno, y esto fue un proceso interesante cuando empezamos, digamos, en lo que está arriba, planta baja y planta primera, están como puestos los separados los baños. Lo más urgente era la idea de alguna forma ampliar los baños, porque son 45, con 3 baños, uno por planta, donde la mayoría se dedica al trabajo sexual, entonces hay horarios en donde los baños explotaban, y al no tener más espacio para expandirnos, nuestra primera voluntad desde el proyecto fue lo que ven como en el medio, que es la propuesta inicial, que es explotar al máximo cada función del baño, es decir, un inodoro en un lugar, una bacha, una ducha y qué sé yo. Entonces, con esos colores mostrábamos como la cantidad que se multiplicaba de simultaneidad de usos. Y se termina haciendo lo que es el proyecto final, que es un intermedio, ya que, digamos, también fue algo, como dije, como muy rápido y muy contrarreloj. Nuestra voluntad, bueno, esto es lo que más se puede hacer, vamos por esto, pero después entendiendo también a partir de las necesidades de lo que significa ser una chica trans y dedicarse al trabajo sexual, donde hay una dupla que es infalible y necesaria, como la ducha y el inodoro y la ducha, cosa que no teníamos pensado, sino que pensábamos más entre el inodoro y la bacha, ¿no? Como desde nuestra mentalidad quizás más hegemónica, tradicional. Y además la voluntad y el deseo de un baño amplio, ¿no? Porque como dije, las chicas comparten habitaciones, entonces no tienen quizás un refugio para estar completamente solas, y la idea de un baño grande, la idea como hay algo de una idea de lujo y una idea de poder como refugiarse ahí. Bueno, sí, siguiente ya. Bueno, aquí estamos, perdón, y nos fuimos del tiempo un montón, perdón. Bueno, acá solo unas últimas imágenes para compartir. Esto está, digamos, se entregó como esta primera fase de obra con esta colecta que dijo Nati, y ahora seguiremos haciendo tareas y consiguiendo más plata y todo para seguir la obra ya más en términos educativos, productivos, etcétera. Pero bueno, estas son algunas de las cosas clave que se hicieron. Esto ya lo mencionó Nati sobre la baranda, la necesidad, digamos, de las asambleas, de las reuniones, de verse, de ampliar el espacio, de iluminar, y eso fue una gran transformación. Por otro lado, también el trabajo con las geometrías, o sea, acá empezó a pasar alguna cosa que la introducción de una arcada, que eso fue un deseo de la abuela Marisa, de la arcada esta de la cocina, que se veía, que mostraba Nati. Bueno, a partir de esta geometría empezamos, entre todas, de alguna manera, se fue dando un proceso muy espontáneo, digamos. También a partir de todas las decisiones se tomaron en conjunto, ellas tomaron todas las decisiones,
o sea, digo, no nos fue impuesto nada, sugeríamos, íbamos a los lugares, pero digamos, ellas decidieron ir hacia algo que después aconteció, que lo vimos, digamos, que eran las múltiples geometrías combinadas, cosas ortogonales con cosas circulares, con cosas elípticas, que empezamos nosotros a introducir. Y entonces hoy en día esto lo podemos decir, pero fue un poco sin darnos tanta cuenta, ¿no? Entonces de repente como que jugamos con las mesadas que no fueran con ángulos rectos, primero para que no se dañaran y después para introducir también la curva, los espejos, semicírculos, los círculos enteros, las texturas, ¿no? De diferentes tipos que yuxtapuestas, como eso también empezó a ser... Fue un error que realmente fue interesante, una cosa que atraviesa la otra, ¿no? Y después también como este revestimiento, digamos que era como muy barato, pero muy interesante cuando se veía como todo recubierto, ¿no? Esto para cocinas y lavaderos, esta idea que tiene como un poco de brillo. Entonces también la búsqueda del brillo, del brilli, que se dice a veces como en esta comunidad, digamos, el brillar es como algo como que está mucho, y también la iluminación, ¿no? Las cosas que iluminen, que iluminar sobre las superficies, ¿no? Y que de repente tuvieran otros impactos. Y esto la verdad que funcionó muy bien. Esto ya está como bastante apropiado porque era una obra que se hizo ellas viviendo ahí, entonces muy compleja. Y entonces mientras hacíamos la planta primera, la planta baja ya estaba habitándose, entonces tuvimos la suerte, que eso a veces es raro para nuestra profesión, lamentablemente, que es que no tenemos como la suerte de ver esto habitado y como esta idea de la posocupación, ¿no? Y nosotras estábamos en obra y ya lo veíamos ocupado y veíamos todo lo que sucedía y era muy increíble y se empezó a usar muchísimo el espacio y transformó muchísimo. Ellas están súper contentas con esto, realmente es como una plataforma para la transformación estructural del gondolín como tal y de ellas y de su vida y de su accionar. Y bueno, hoy en día la verdad que se usa muchísimo. El otro día fue el aniversario y digamos, hubieron muchas actividades, etcétera, etcétera. Así que bueno, esto va a seguir y es un proceso que queríamos compartir con ustedes y bueno, muchas gracias por escucharnos. Sé que nos pasamos del tiempo, pero bueno, perdón, tenemos muchas cosas para decir y ahora bueno, si quieren consultar algo, tener algunas dudas, obviamente estamos acá con muchas ganas de escucharlos. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias porque la verdad, pues la charla ha sido muy, muy interesante, ¿no? No son conceptos, digamos, que como ustedes bien decían, a principio se ven en la formalidad de las escuelas de arquitectura, incluso en los cursos de vivienda, ¿no? Donde se aprende, digamos, a diseñar la vivienda de una forma muchas veces mucho más restringida, por así decirlo, y no tan abierta, ¿no? A todas las unidades de convivencia que la contemporaneidad, digamos, que la contemporaneidad tiene, ¿no? Por lo tanto, pues, antes que nada, darle las gracias, ¿no? Yo creo que es muy interesante, pues, todos los temas de los cuales platican, porque hay como una visión sistémica, ¿no? O sea, abordan, digamos, se ve que la complejidad de la vivienda, pues, es relativa, pues, a la sociedad, ¿no? Es relativa a la cultura, es relativa, pues, a las unidades de convivencia, es relativa a la política. Siempre, digamos, de una cierta forma, retomando un poco las palabras de un teórico pues, de la arquitectura, que es José María Montaner, ¿no? Siempre repito, por así decirlo, que al final todo tipo de arquitectura es una postura política hacia el mundo, ¿no? Una visión política del mundo, ¿no? Y aún más, pues, la vivienda, ¿no? Y la vivienda como generadora, por así decirlo, de ciudad, ¿no? Entonces, por un lado, sí, muchas veces hay como reticencias, ¿no? En los cambios, pues, en la vivienda, porque, como bien comentaban, pues, la vivienda se ha transformado o ya no la vemos muchas veces como algo o por su valor de uso, ¿no? Por lo que puede representar la vivienda para la familia, entonces transformarse de la vivienda en un hogar, sino más bien como un producto de cambio, ¿no? Por lo tanto, producto que vendo no lo cambio, es decir, no voy a cambiar la receta, ¿no? Que al final la puedo vender y por lo tanto no me pongo las dudas, por así decirlo, de cómo se pudieran responder, ¿no? A estos colectivos, a estas unidades de convivencia diferentes, ¿no? Creo que lo que muestran es súper interesante, además ver cómo lo abordan, ¿no? Que lo abordan desde un punto de vista como muy complejo, ¿no? Entonces, con la docencia, pues con los concursos, con los proyectos, con estas pláticas, incluso con escritos, ¿no? Con artículos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo realmente muy, muy valioso y
y espero pues que con el tiempo siempre más, ¿no? Este tipo de pensamiento llegue en las universidades. Nosotros con el laboratorio es por eso que les invitamos, porque rompen, digamos, determinados paradigmas sobre los cuales mucha gente cree que es la vivienda colectiva, ¿no? Ayer platicábamos, ya que muchas personas creen que vivienda colectiva es apilar departamentos, ¿no? Cuando a cambio la vivienda colectiva tiene que ver con el concepto de lo colectivo, y lo colectivo tiene que ver no tanto con un amontonar cosas, sino más bien con la otredad, ¿no? Con el entender básicamente qué es vivir con otras personas que pueden ser muy parecidas a mí o muy, muy diferentes, ¿no? Y por otro lado, pues felicitarle también para los concursos, porque realmente analizándolos así como muy rápidamente, bueno, los dos proyectos que presentaron, el concurso y luego lo de este proyecto pues del gondolín, creo que el primer proyecto es como muy interesante, ¿no? Me gustaría darle unas palabras de consuelo, es decir, que porque comentaron que no lo ganaron, pero la verdad es que la mayoría de los proyectos más interesantes son los que no ganaron los concursos, de hecho, lo que se quedaron, digamos, en los libros y seguramente luego podría ser de inspiración, ¿no? Para otros proyectos. Y por otro lado, también, en el segundo proyecto, me gustaría remarcar una cuestión que es la sensibilidad, ¿no? Una cuestión pues de lo sensible, porque muchas veces uno cuando piensa en el proyecto de la vivienda o del arquitecto que diseña la vivienda es que lo diseña todo, que lo diseña de una determinada forma, y a cambio creo que este proyecto pues del hotel, ¿no? Remarca como una actitud como muy sensible, ¿no? Muy sensible a la historia que tuvo tanto el edificio como el colectivo que empezó pues por determinadas cuestiones pues a habitarlo, y otro tipo de sensibilidad, pues de la sensibilidad de los arquitectos que sí, para proponer o recomendar, digamos, de unas determinadas soluciones, tienen que escuchar, ¿no? Tienen que escuchar cuáles son las necesidades, los requerimientos y las formas de vivir, ¿no? Tanto que una parte súper interesante, y la verdad los felicito, es, a ver, el barandal de material, ¿no? Que a muchos arquitectos no nos gusta porque es un elemento como macizo, le da importancia a la escalera, pues los vamos desmaterializando. ¿Por qué? Porque al final esta escalera es parte de un espacio que se transforma en un ágora, ¿no? Y se veía muy bien en algunas imágenes, ¿no? Por lo tanto, como al final unas intervenciones que pudieran parecer como muy, pásenme la palabra, como pobres, es decir, sustituir pues un barandal, cuánta trascendencia, ¿no? Pudieran o pueden tener en el funcionamiento pues de una comunidad. Creo que los temas que ustedes tratan son absolutamente centrales, como cruzar, y de hecho se ve por vuestros referentes, ¿no? Estas teorías, esos pensamientos, luego con la arquitectura, y sí creo que hoy en día y en el futuro siempre será mucho más necesario, ¿no? Hablar de esta postdomesticidad y de construir, ¿no? Todos los conceptos ligados al capitalismo, al patriarcado, etcétera, que han sido los conceptos que históricamente han generado, ¿no? Han configurado los interiores de vivienda. El tema es, pongo allí una metáfora, que al final muchas veces nos enseñan, ¿no? A través de manuales todas las posibilidades que puede tener un objeto sobre el uso, ¿no? A cambio, pues todos esos tipos de razonamientos pues no se hacen sobre la vivienda, ¿no? Vivimos como hemos visto, a lo mejor que vivían nuestros papás, pero realmente no nos ponen tan así, ¿no? Del por al final siempre lo llamamos dormitorio, pero realmente pues aquí estas personas tenían un frigorífico dentro de su habitación, ¿no? Entonces, de cómo realmente pues los espacios son otra cosa, ¿no? Y nos pueden regalar muchísimas más cosas, ¿no? Por lo tanto, muchas felicidades, la verdad, por vuestro trabajo. Espero volverlos a invitar, ¿no? Tener la posibilidad de volverlos a invitar próximamente para ver cómo siguen vuestras investigaciones y cómo siguen los procesos de sus proyectos, ¿no? Y ahora pues dejaría la palabra pues aquí a los participantes del diplomado por si quieren preguntar algo. Creo que es una ocasión que no deberían de perder. ¿Andrés? ¿O quién? ¿Quién va? Levantaron la mano, ¿no? ¿Nadie? Allí en línea, ¿alguien quiere? Pues yo, Ramón, pues básicamente para felicitarlos, me encantó la propuesta, creo que es algo que aporta mucho a la sociedad
a la unión de las nuevas formas de vivir, al modernismo actual que se está viviendo y el cual vamos a seguir viviendo por mucho tiempo, y a la evolución de la comunidad. Es algo que me gustó mucho. En la sociedad vemos que ya no podemos disfrutar mucho las calles porque son para autos, ya no podemos disfrutar las calles porque son para motocicletas. La propuesta de crear sobre una vialidad algo habitable se me hizo increíble. La propuesta, no sé si la palabra correcta sea vecindad actual, la que hicieron la remodelación, bueno, la vecindad, Gondolín. mande. El Gondolín, el Hotel Gondolín. Gondolín, el Hotel Gondolín, ese se me hizo muy interesante el cómo replantearon los espacios, cómo les vendieron adecuadamente la idea para progresar en su forma de habitar el espacio, que muchas veces estás conformado porque tengo mi colchón sin base, tengo un espacio donde me puedo vestir y una puerta por donde puedo entrar y salir. Ya les cambiaron esa propuesta, ya les cambiaron esa forma de ver ese espacio, ya es habitable, ya es humano y ya es más vivible. Eso me gustó bastante. Gracias. Ay, Gracias a bueno, ti. gracias. Yo ¿Alguien más quería quiere decir... agregar algo? Ay, perdón. No escuché. No, yo lo que quería, bueno, agradecer estos comentarios. El tuyo también, Graciano, creo que, bueno, se entendió bien lo que quería decir, porque la verdad que estoy de acuerdo con la reflexión que hiciste después de la charla. Va mucho de eso. Y en este último comentario, Ramón, como que... digamos, acá trajimos estas dos cosas de todas las que hacemos, como que nos parecía interesante contar esto, y quería como compartir la reflexión, la preocupación que en un momento tuvimos como Habitaria en el proyecto del Gondolín, de la reforma del hotel de chicas trans, donde quizás nos cuestionábamos si estábamos realmente aplicando nuestras búsquedas teóricas, conceptuales, esta preocupación de los arquitectos que en un momento como... nosotras que somos, que tenemos una construcción teórica y que lo que hacemos como queremos aplicar, transformar el mundo y qué sé yo, y poder como que eso suceda, de repente era como, ay, esto no es así, porque no es como en el concurso podíamos aplicar nosotras lo que quisiéramos, podíamos tener nuestra búsqueda, era como un imaginario, bueno, cualquier proyecto de alguna manera es un imaginario, una ficción, ¿no? Que nos permitió construir mucho pensamiento. Entonces, en la acción están muchas de estas cosas, en lo proyectual está mucha posibilidad. Creo que el proyecto de vivienda colectiva es clave para transformar el mundo, está claro, para transformar la ciudad de nuestras vidas, ¿no? Y por eso nos centramos ahí. Y lo que pasó en el Gondolín es que después nos relajamos porque la verdad es que nosotras estas ideas las encarnamos, o sea, las acuerpamos. Y también la manera de proyectar es con el cuerpo. O sea, nosotras estamos, compartimos, empatizamos, somos porosas. Es una manera también de hacer arquitectura, de pensar arquitectura con otras. Esto de las impoiesis de Donna Haraway. Decíamos, como que nos dábamos cuenta que es que nosotras, ya Habitaria está pensando así, es inevitable. Entonces, como que no hacía falta que teóricamente tuviéramos como la cosa, bueno, hacemos esta idea teórica y la aplicamos así. Y menos en un contexto con las chicas que no les importaba exactamente esto. Esto es para arquitectos como en estos espacios, perdón, pero digamos, como para cierta reflexión, pero en realidad en la vida, o sea, lo que era importante era entenderlas a ellas, escucharlas, y más un colectivo tan ninguneado, tan despreciado, con falta de políticas públicas absolutamente sobre el tema de la vivienda. El caso único en el mundo del Gondolín, de 45 chicas autoorganizadas, siendo ellas las que habitan en su casa común, ¿no? Como ellas la llaman. Y teniendo sueños todavía, sabiendo que lo colectivo es la herramienta de transformación, que es la única manera de salir adelante, y que tienen sueños, que quieren también otras vejeces, que sueñan con una casa de divas, que la sociedad tiene muchos deseos, la sociedad tiene muchas inquietudes que no podemos en la academia, como estamos muy atrás en la academia, y en las teorías y en estas cosas tan guetizadas, académicas, como que nos desprendemos de lo que es la realidad, y la realidad es escuchar, la realidad es entender, la realidad es mucho más avanzada muchas veces de lo que podemos imaginar, o sea,
Entonces como que hay algo de eso que nos relajó y que a pesar de que a veces las cosas eran pequeñas transformaciones, realmente eran cosas claves que implementaban, incluso nosotras no lo hemos hablado hoy, pero hasta podíamos como empezar a hablar de las teorías queer aplicadas al espacio sin haber partido exactamente de las teorías queer, simplemente por haber podido de una manera muy natural, digamos, y empática, escuchar a las chicas y empezar a entender cuáles son otras posibilidades espaciales y lógicas de convivencia que ya existen, que no tenemos que inventar, que tenemos que permitir y que aprender de ellas. Y el proceso de transformación, digamos, yo me he transformado absolutamente como ser humano, como persona, estando, compartiendo, ¿no? Desde mi lugar más técnico. Eso también es como muy importante. En general, nosotras nos pasan muchas cosas cuando trabajamos y nos articulamos mucho. O sea, nosotros, por ejemplo, con el Condolín, o sea, ya estamos como articuladas, estamos haciendo muchos trabajos con ellas, otras cosas, como que es como muy importante también esa otra parte muy militante que tenemos, de militancia política, no solo hacer arquitectura, sino que cambiar el mundo y estar cerca y encontrar la posibilidad de conectar con aquellas personas que necesitan realmente y que ya viven de otra manera y que necesitan espacialidades diferentes y que la arquitectura tradicional no tiene respuesta y a veces no saben que es posible, que eso tiene salida, ¿no? Porque es una profesión también muy ninguneada, o sea, no escuchamos mucho, reproducimos y reproducimos y en general la profesión está muy vista como, bueno, ganan mucho dinero y en realidad están cagando el mundo, una cosa así. Salirse de ahí y correrse y hacer ver a la sociedad que también podemos ser arquitectos y hacer otras cosas, ya también es una militancia que hay que dar adentro y fuera de las aulas. Y es como, digo, a veces mucho lo hacemos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y creo que eso es lo que nos permite también desafiar algunas cosas, ¿no? Y proponer, y encontrarnos energéticamente también con aquellas personas que quieren trabajar con nosotras, que nos quieren escuchar y que quieren hacer procesos mucho más complejos e interesantes y ricos, y empezar a generar modelos, ¿no? Para nosotras el Gondolín es un cambio, es un salto en el colectivo porque nos permite empezar a tener proyectos reales que transforman a la gente realmente y tener convivencia a posteriori, por tanto, digamos que sea como es como esperamos poder tener esto como que permee y que pueda como llegar mucho más, ¿no? Porque la idea es que esto sea más, que haya más gente, nos interesa mucho hablar con otros, escuchar, articular con otros colectivos en otros lugares del mundo, América Latina en particular, en Argentina, para poder crecer, para poder como entendernos más, conversar, eso es muy importante también, ¿no? No estamos solas, no queremos estar solas, queremos ser muchas y bueno, y cambiar las cosas, ¿no? Y es por esto que les invitamos, ¿no? Para hacernos compañía. Me gustaría remarcar una cosa que creo que es importante, ¿no? Y que se puede intuir, ¿no? A partir de todo lo que nos contaron, incluso de las experiencias más de proyecto, ¿no? Siempre reitero cuando estamos en el salón de clase, que cuando hablamos, pues, de la arquitectura, tenemos que hablar de habitante y no de usuario, ¿no? Y al final, pues eso se nota mucho, gracias también a vuestra postura, a los proyectos, ¿no? Todas esas personas que ya vivían en este edificio, no lo podríamos considerar como los usuarios o las usuarias, digamos, del edificio, más bien el habitante. Entonces, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de ciudad, sí deberíamos enfocarnos más en el habitar, ¿no? Y porque el habitar tiene que ver, ¿no? No con el uso técnico de un espacio, sino con el uso y por otro lado, pues, la fenomenología dentro de un espacio, ¿no? Entonces, yo creo que vuestros proyectos, ¿no? Vuestro enfoque, vuestra forma, digamos, de ver el mundo, ¿sí? De ponerse, ¿no? Frente al mundo, creo que se basa mucho sobre eso y eso es lo que se debería de hacer en las academias en lugar de los mismos maestros hablar de usuarios, ¿no? Entonces, quitar la persona de una cierta forma y hablar como más de números, ¿no? Por lo tanto, pues les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias y ojalá, digamos que también a través de estas plataformas, ¿no? Que nos permiten de una cierta forma compartir esas experiencias, ojalá pues se refuercen estas redes y se refuercen, digamos, estas formas de ver, imaginar, configurar, proyectar y construir arquitectura y sociedad y ciudad, ¿no? Felicidades, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Gracias, Graciana. gracias por la invitación. Un placer.
Muchas gracias. Un saludo. Esperamos volver a vernos Esperamos pronto. cruzarnos pronto. Sí, un placer. Le deseamos lo mejor. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. chao. Chao.